Yakatere biri biri andara bay. Iri andara mama mani andara baba setiri biri ketere biri. Ekara mari andara baba seyo toro baba. Iri andoro baba sera bara baba setiri biri ketere. Ekara mama me andara baba setiri biri ketere. Ekotoro baba setiri biri kandara bara baya setiri biri. Imaya ramara mama mama mama. Erere Shiriri Ikaramara mama mama Iri andarara shitiri Itarabayara tori biri bibi antarababa siriri Imari andarababa shitiri biri biketiri biri andarara Hondoroboro siriri andarara Emi arandariri. Ve tocando algo, hija, en el piano para que lo que estamos orando. Iriando toro ya la barayati iriando vivi shitiri. Emara mara yandara baba basitiri biri 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 amara. Imara yandara baba baba. Te damos gracias, oh Dios, en esta tarde por tu amor, por tu grandeza, por la multitud, Señor, de tus piedades. Gracias, gracias porque, Señor, tu palabra dice que tú hiciste al hombre, Señor, un poco menor que los ángeles, Señor, pero le has coronado de favores y de misericordias, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti como iglesia, Señor, para alabar, para bendecir y para exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por este tiempo de enseñanza en el que como iglesia tú nos convocas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar al nombre del Señor en este momento. Aleluya. Puedo sentir tu paciencia para conmigo al caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar cerca de ti. Señor, enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Aleluya, Señor. Padre mío, este día en ti confío y anhelo en tu presencia adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu paciencia para conmigo al caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi
¿Cuántas cosas hay que nos distraen de la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas hay que nos inquietan y nos alejan de la presencia de Dios? Miren, hermanos, esta tarde estamos iniciando una nueva etapa de enseñanzas. Vamos a estar teniendo esta prueba de esta aplicación, pero también vamos a seguir conectados por Facebook para aquellos hermanos que se conectan de otros lugares. Pero en el nombre de Cristo Jesús, ¿a qué estamos acostumbrados, amada iglesia? Estamos acostumbrados a hacer lo que urge, todo nos urge. Urge esto, urge acá, urge allá, todo urge. Pero de todo eso urgente, ¿cuál es lo importante? Porque hay muchas cosas que nos urgen, pero ¿cuántas de esas cosas son importantes? Y tenemos que considerar algo. El Señor Jesucristo ¿hacía lo urgente o lo importante? Y es bueno considerar, hermano, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Hacía lo urgente o lo importante? Y la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, hermano, ¿cuántas cosas hacemos en urgencia, pero no en importancia? Y descuidamos lo que es importante. Vamos a ver, hermano, la presentación de esta tarde, en donde nos va a dirigir, hermano. ¿Sabes? El tema es: el tiempo se acaba. Hermano, ya Cristo viene, ya todas las señales se cumplieron. Mateo 24, ahí dice las señales antes del fin, pues cada una de esas señales ya se cumplieron. Pero hermano, el tiempo se acaba. Y la iglesia de Jesucristo, hermano, ¿cómo es que está viviendo? Esto es lo importante, hermano. ¿Cómo estamos viviendo como iglesia? Y algo que el Señor va a llamar nuestra atención para este tiempo es la diligencia. Mira, les voy a pedir que vean la pantalla para que vean cómo en la presentación vamos a ser dirigidos de esta manera. Dice: el tiempo se acaba, hermano. Y algo que Dios nos va a pedir es diligencia. ¿Cómo nos debemos de mover en este tiempo? Con diligencia, hermano. Así es que en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, vamos a ir viendo en esta pantalla sobre la diligencia. ¿Qué es la diligencia? ¿Cómo sé si me estoy moviendo con diligencia? Yo como hijo de Dios, ¿verdad? Muchas veces la iglesia piensa que solo los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros son los que deben de moverse en diligencia. No, somos toda la iglesia. Toda la iglesia nos debemos de mover en diligencia. Así es que, amados hermanos, miren, vamos a ir viendo la presentación. Yo le voy a ir pidiendo que vaya conmigo en esta presentación que estamos poniendo en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la primera diapositiva. La presentación dice: el tiempo se acaba. ¿Cómo debemos de vivir? Con diligencia. La primera, hermano, que viene, vamos a ver, hermano. Con las flechitas le vas a ver. Ya, hermanos, vamos a ver a la primera. Romanos 13:11. Siempre que nosotros querramos saber algo, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Y aquí les estoy escribiendo el texto. Romanos 13:11 dice: y esto,
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjense cómo Pablo le habla a la iglesia de Romanos y les dice esto conociendo el tiempo. Fíjense, la iglesia de Cristo debe conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Sí, amén. Y debemos conocer cómo se mueve Dios. Dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué tipo de sueño? El espiritual. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mira, cuando tú creíste estaba un tiempo, pero ahora conforme ha avanzado ya estamos más cerca de lo que Dios está, hermano, planeando, de lo que ya planeó. Siguiente diapositiva, hermanos, Salmo 32, 9. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 32, 9? No seáis como el caballo o como el mulo. Alguien pudiera decir, ay, ¿el Señor nos está ofendiendo? No. Iglesia, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Somos hijos de Dios. Pero Dios tiene que hablarnos en su palabra como esto. No seáis como el caballo o como el mulo. Y dice, sin entendimiento. ¿Cómo debe caminar la iglesia? Con entendimiento. ¿Cómo debe caminar la iglesia? Con entendimiento. Por eso dice, no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué está haciendo nuestro Dios con estas palabras? Hermano, nos está poniendo ejemplos. ¿Para qué? Para que nuestro vivir no sea como el de un caballo o el de un mulo. Ellos no tienen entendimiento. Nosotros, en Cristo, sí tenemos entendimiento, hermano. Así es que, hermano, mucho cuidado a lo que la palabra nos dice. Siguiente diapositiva, Proverbios 12:27. Y aquí voy a empezar a tocar acerca de la diligencia, el tema que nos ocupa en esta tarde. Proverbios 12:27 dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Tú imagínate cómo es una persona indolente. Una persona indolente es una persona rebelde. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Fíjate, es alguien que sale y trae su casa para comer, hermano, ¿verdad? Y entonces dice, pero ¿y yo por qué voy a hacer mi comida? ¿Y yo por qué voy a guisar? ¿Y yo por qué voy a asar? Así es un... ¿Qué dijimos que es indolente? Un rebelde. Fíjense bien, si vamos a hablar de diligencia, entonces vamos a poner atención que en nuestro vivir no haya conductas de indolencia, de rebeldía. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero dice más adelante, pero haber precioso, fíjate cómo dice Proverbios 12:27, haber precioso del hombre es la diligencia. ¿A qué hombre se refiere? A ti. Se refiere a la iglesia de Cristo. Haber precioso de la iglesia es la diligencia. Aleluya. Entonces, fíjate, cuidado con las actitudes de indolencia, de rebeldía, de ¿y por qué yo? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y por qué me tengo que conectar? ¿Y por qué tengo que servir? ¿Y por qué tengo...? Hermano, esas son conductas características de un indolente. Proverbios es un libro de consejos. Y los consejos se presentan a través de esta manera. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. ¿Has oído algunos varones cómo llegan a la casa
y le dicen a la esposa, sírveme de comer. Ellos nada más llevan el sustento para la casa, pero ni siquiera se atreven a decirle a su esposa, ¿en qué te ayudo? ¿Quieres que ponga la mesa? ¿Quieres que te ayude a lavar los trastes? Hermano, ¿por qué estoy tocando todos estos pequeños detalles? Porque estos pequeños detalles hablan de una persona diligente. Y he escuchado a muchos hombres como le dicen a sus esposas, yo solo traigo el sustento para que ustedes, y fíjense, les dicen palabras muy feas como estas, para que ustedes traguen. ¡Uy! Yo me estremezco cuando hay hombres que dicen esto. Así es un indolente. Un hombre de Cristo no puede hablar así. Un hombre de Cristo no puede decirle a su familia, yo trabajo para que ustedes traguen. No. Son palabras ofensivas. Hablan de un hombre que no tiene diligencia. ¿Ok? Trabajaste, recibiste un sustento, lo vas a llevar a tu casa, sé diligente. Al final vas a ver cómo la diligencia tiene que ver con el someternos unos a otros. Pero ahorita vamos a llegar hasta allá. A ver, precioso es la diligencia. Hermano, si tú eres diligente, debes de tener cuidado cómo hablas. Si Dios te ha dado la fuerza para trabajar y recibir un salario, ese salario te lo da Dios. Amén. Y cuando tú lo das a tu familia, hermano, no se los cobres. Hermano, no les reclames, porque el diligente es el que da. Fíjate bien, haber precioso del hombre es la diligencia. Siguiente diapositiva, vamos a ir viendo. ¿Qué es diligencia de acuerdo a Efesios 5, de los versículos 15 al 21? Y vamos a encontrar 7 cosas, 7 aspectos que Dios te va a pedir que la iglesia tenga si es que quiere caminar en diligencia. ¿Qué significa diligencia? Diligencia significa no perder el tiempo. Fíjate bien, diligencia significa no perder el tiempo. Vamos a ver, ¿cuántos de nosotros perdemos mucho tiempo en el celular? Estamos ahí con el celular, con el TikTok, con Facebook, con WhatsApp. Hermano, diligencia es no perder el tiempo. ¿Para qué fueron creadas las redes sociales? Te lo voy a decir así. Como iglesia, es para que tú tomes dominio sobre estas aplicaciones. No que las aplicaciones tomen dominio sobre tu vida. Fíjate, hoy en día hay niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, que todo el día están mirando TikTok. Todo el día están mirando Facebook. Todo el día están mirando. Hermano, no es malo esas plataformas. Siempre y cuando tú las uses, no que ellos te usen a ti. Una de las verdades que la iglesia debe conocer es verdades de dominio. Y en esas verdades de dominio estamos hablando de alguien que ya es maduro. El maduro, hermano, en Cristo va a tener dominio sobre aquellas cosas. No que ellas te dominen a ti. Diligencia significa no perder el tiempo. ¿Y dónde lo encontramos? En Efesios 15.
Vamos a leer Efesios 15 y luego aquí con la diapositiva te voy a ir marcando los 7 aspectos. Te lo voy a leer de corrido, pero con la diapositiva vamos a mirar cómo dice la Escritura. Vamos a desde el versículo 15 hasta el versículo 21. La palabra de Dios dice así, hermanos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Iglesia, ahora vamos a ir viendo con la diapositiva todos los aspectos, hermano, que implica ser diligente. Mira la diapositiva. Diligencia significa no perder el tiempo. Viviendo con diligencia, número 1, no siendo necios, sino sabios. ¿Qué te va a ayudar a ser un sabio? La palabra. La palabra de Dios te va a ayudar a ser sabio. Amén. Cristo es tu sabiduría, Cristo es la bendición que tienes. La palabra de vida es Cristo morando en ti. Acuérdate lo que dice la Escritura, hermano. Colosenses 3:20, hermano. La palabra de Cristo more en abundancia. Fíjate bien cómo Colosenses desde el versículo 3:1 ya te va marcando cómo debe de vivir el cristiano. Y en el 16 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermano, número 1, para ser y caminar en diligencia no podemos ser necios, sino sabios. ¿Y cómo viene la sabiduría? Con la palabra de Dios. Número 2, no siendo insensatos. ¿Tú quieres ver cómo es un insensato? Bueno, rápido, vas a la palabra y te vas a encontrar ejemplos de personas insensatas. Vamos a poner un ejemplo. Mateo 25. Del 1 al 10 habla de las 10 vírgenes. Y dice que había 5 que eran insensatas. ¿Cómo vivían las insensatas? Fíjate, llevaban sus lámparas, pero no llevaban aceite. ¿Cómo vive un insensato? No tiene diligencia. Dice, no siendo insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Segundo aspecto, hermano. Vamos a ir repasando. Número 1, entonces, para ser diligentes se requiere no ser necios, sino sabios. Hermano, el tiempo que pasamos mirando TikTok, el tiempo que pasamos mirando Facebook, el tiempo que pasamos, no sé, haciendo cuántas cosas, si lo invirtiéramos leyendo la palabra de Dios, ¿qué sería de nuestra vida? Hace rato vino un hombre, atropellaron a su hija, le hablé de Cristo, reconoció a Cristo, pero le estaba yo diciendo, tienes que leerle la Biblia a tu hija. Fíjate, gracias a Dios, un carro la arrolló junto con una persona adulta y los dos tuvieron que llegar al hospital. A la niña se le fisuró una de sus piecitos, los huesos de sus pies, pero dice que salió rápido, al otro día ya estaba fuera del hospital. Algo que entendemos y vemos que los huesos en los niños
se restablecen rápido. Gloria a Dios. Pero yo le decía, ¿sabes qué le va a ayudar más ahorita que no puede caminar muy bien y que usa muletas? Bueno, ya te regalé tu Biblia, usa la Biblia y cada día le vas a leer un pasaje. Te voy a decir qué hace la Biblia. Es medicina a tus huesos. Gloria a Dios. Hermanos, la única manera de ser diligentes es no siendo necios, sino sabios. ¿Cómo, hermano? Con la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te sane? Lee la Biblia y que tu cuerpo vaya siendo sanado con la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Y el hombre se me quedó viendo y me dijo, ¿entonces la palabra de Dios sana? Sí, sana. Aleluya. Es medicina a tus huesos. Aleluya. Hermano, ¿estamos hablando de diligencia? La diligencia implica, hermano, ser prontos. Ser, hermano, estar activos en las cosas de Dios. Ven, Señor. No perder el tiempo, hermano. Número 2, hermano, no siendo insensatos. ¿Qué significa ser insensatos? Cuando no quieres tener una relación con el Espíritu Santo. Esa es una manera práctica. El insensato no quiere aceite en su lámpara. El aceite simboliza, fíjate bien, la dirección del Espíritu Santo diario, cada día, cada mañana, cada semana, cada mes, cada día, hermano, que tú vives. El insensato, hermano, no quiere hablar en lenguas porque dice, ¡ay! No quiere nada con el Espíritu. Si tú ves ahí Mateo 25 del 1 al 10, las insensatas no llevaban consigo aceite. Y siguió el camino, hermano, y cuando ya se acercaba la hora de la boda, entonces se dan cuenta que su lámpara no tenía aceite. Y dijeron, ¡uy! Oigan, le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Y ellas dijeron, mejor vayan y compren al que lo vende. Y hermanos, no perdamos el tiempo. Seamos diligentes. Aleluya. Hermano, número 2, no siendo insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué crees? La comunión que tú tienes con el Espíritu Santo que fue enviado a tu vida te va a ayudar para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. En todos los asuntos que tengas que atravesar. Aleluya. Hermano, ¿no sabes qué hacer? Pregúntale al Señor. Pero ¿sabes qué te va a ayudar? Siendo diligente. ¿Qué es ser diligente? Número 2, no seas insensato. Hermano, necesitas diario la comunión de la palabra y del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a conocer cuál es la voluntad de Dios en cada asunto que tú estés atravesando. Señor, aleluya. Amén. Amén, Señor. Siguiente diapositiva. Número 3. ¿Sabes que el número 3 dice no embriagarse con vino? Hermano, ¿qué es embriagarse? Embriagarse es cuando se pierde el sentido común, cuando se pierde, hermano, la templanza, cuando se pierde, hermano, el equilibrio. La palabra no embriagarse con vino, hermano, el vino, cuando alguien lo ingiere, embota sus sentidos. Te voy a explicar. Alguien que bebe, hermano, cree que está caminando derechito. Él piensa que está caminando derecho, pero los que lo ven saben que está caminando todo tambaleado.
¿Por qué? Porque se embriagó con vino. A ver, iglesia, ¿cuántas cosas nos están embriagando hoy en día? Ya te dije hace rato. Ten cuidado con el TikTok. Ten cuidado, hermano, con todas las aplicaciones que hay. Si estas aplicaciones, tú te estás embriagando de ellas, la Biblia dice que no te embriagues con esas cosas. El número 4 dice que antes bien debemos ser llenos del Espíritu Santo. Fíjate, no te embriagues de las cosas que hay en el mundo, pero 4, debes ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo nos mantenemos siendo llenos del Espíritu Santo? Cuando oramos en lenguas. El orar en lenguas, hermano, el primer beneficio que tenemos cuando oramos en lenguas, hermano, es que nuestro yo, nuestro ego, va menguando. Aleluya. Se va haciendo cada vez más chiquito. Ahora entiendes por qué Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vive el ego. Así decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Él toma dominio de mi vida. Hermano, y no estamos hablando de ser títeres, no. Estamos hablando de ser personas llenas del Espíritu Santo. Hermano, y cuando tú oras en lenguas, fíjate, el primer beneficio es que el ego, el yo, se va menguando. ¿Y sabes quién se va levantando en tu vida? Cristo. Ahora, cuidado, porque si quieres orar en lenguas y estar viendo tu celular, no. Si quieres orar en lenguas y estar viendo tu Facebook, no. O haces una cosa o haces la otra. Iglesia, esto es lo que pide Dios de nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo. Amén, Señor. Número 5, hermano. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Fíjate que si tú vas siguiendo la lista de estas cosas, te vas a ir dando cuenta cómo la diligencia se está adueñando de tu vida. ¿Cómo empezamos, hermano? ¿Cómo dice el 1? Si lo quieres revisar. No siendo necios, sino sabios con la palabra. 2, no siendo insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. 3, no embriagarse con vino, ¿verdad? Aquellas cosas que te toman, te embriagan, te hacen perder, hermano, fíjate bien, el control. 4, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermano, imagínate cómo va a ser tu manera de hablar. Cuando tú pones atención a estos detalles y estás caminando en diligencia, hermano, entonces tu hablar va a ser con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Sí, Señor, aleluya. ¿Has oído algunas expresiones de personas? Perdón por lo que voy a decir, pero ¿cuántas veces oímos estas expresiones en cristianos? ¿Verdad? Viene una situación fuerte y dicen, me lleva. Hermano, ¿por qué no mejor un canto? ¿Por qué no mejor un salmo? Hermano, ¿cómo son las palabras que hablamos? Cuando tú eres diligente y pones atención a lo que dice Efesios, fíjate, el 5 dice, tu hablar entre tu familia y entre los de la iglesia va a ser con salmos. Hermano, ¿cuántos, hermano, hoy en día que está el calor,
están así. Ay, ay, hermano. Perdón, hermanos, no es malo que sientas el calor. Pero ¿por qué nos domina la temperatura? Hermano, por favor, tenemos que entender que Dios nos quiere llevar a una vida de diligencia. Y la diligencia, aunque haga mucho calor, hermano, tu hablar va a ser con salmos. Amén. ¿Qué más? Salmos es la palabra escrita. Himnos. Los himnos son cantos inspirados que el Espíritu Santo ha dado a hombres y a mujeres para que en las congregaciones se canten. Aleluya. Yo te he dicho mucho de algunos cantos, ¿verdad? Está haciendo calor. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Amén, Señor. Porque tú me has dado tu verdad. Hermano, la diligencia va a hacer que tu hablar sea con salmos, himnos, cánticos espirituales. Aleluya. Hermano, ¿Dios sabe que tienes calor? ¿Dios sabe la intensidad de calor que está aquí en México? Oye, las noticias nos están diciendo que ahora que comience julio, el mes de julio, van a darse otra ola de calor más fuerte. Hoy, hermano, entramos en la siguiente estación del año. Ya terminó primavera, ahora sigue el verano. Y julio se van a registrar otra ola. Hermano, ¿cómo actuamos como iglesia? Con diligencia. ¿Y qué es la diligencia? Se manifiesta en tu manera de hablar. Sí, hermano. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo debemos hablar? Alguien que es diligente va a hablar con salmos, palabra escrita, con himnos, va a cantar y con cánticos espirituales. ¿Qué es el cántico espiritual? El que tú puedes hacer en lenguas, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabes que para pasar estas altas temperaturas Dios ya te había equipado? ¿Con qué te equipó? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Para que cuando estuviera el calor, hermano, entonces en la diligencia tú hablarás con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y mira, en el mismo 5 dice, hasta abajo, cantando al Señor, ¿en dónde? Nuestros corazones. Hermano, hay veces que tu pensamiento dice, ya no aguanto este calor. ¿Cómo quisiera estar en una, y nos referimos a cosas, ¿verdad? En una alberca. ¿Cómo quisiera estar? Hermano, te voy a decir algo. Si tú vas a una alberca, si tú vas a un lugar paradisiaco, solo un momentito te va a ayudar a quitarte el calor. Sí. Pero cuando tú le cantas al Señor en tu corazón, estás actuando con diligencia. Gloria a Dios. Sí, hermano. Experiméntalo. Vívelo. Esto es lo que quiere Dios de nuestras vidas en este tiempo, hermano. Acuérdate en los pasajes que vimos. Ya es hora de levantarnos del sueño. Hermano, no podemos vivir como viven los demás. Tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Con diligencia, hermano. Siguiente diapositiva. 6. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuántas veces al día le das gracias a Dios? Gracias, Señor. ¿Cuántas veces te tomas un tiempo
para darle gracias. Hermano, en el año, estoy tratando de recordar, hermano, 86 y 87, en el 85 se nos cayó la escuela a nosotros y nos pusieron, hermano, y estuvimos 3 años en el patio de una escuela y nos hicieron aulas prefabricadas. Las aulas eran de lámina. Y en la temporada de calor, hermano, ¿cómo crees que eran los salones? Hermano, dice la Escritura, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a decir qué provoca el que tú seas diligente y en la diligencia tú le des gracias a Dios. ¿Sabes que cuando tú le das gracias a Dios, Dios cubre tu corazón? Y Dios cubre tus pensamientos. Por eso es tan importante levantar tus manos. Aunque no entendamos, aunque, te lo voy a decir a veces, aunque no queramos. Señor, gracias por esta temperatura que está viniendo a México. Porque en medio de esta temperatura, Dios, tú guardas a tu iglesia. A ver, levanta tus manos ahí en tu casa. Y dale las gracias a Dios. Estás pasando momentos de angustia, de aflicción, de enfermedad. Alábale. Alábale. Dale las gracias. Hay un canto que dice, gracias Señor por todo lo que has hecho. Gracias Señor por todo lo que harás. Gracias Señor por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Hermano, la diligencia te va a llevar a ser agradecido. Y cuando tú agradeces a Dios, Dios lo que hace es guardar y cubrir tu corazón y tus pensamientos. Sí, Señor, aleluya. Señor. Experiméntalo. Y número 7, hermano. ¿Por qué Efesios dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios? ¿Qué entendemos por someternos? Cuando dice someteos unos a otros, fíjate todo lo que implica la diligencia. Yo te leí del versículo 15 al versículo 21 y te estoy explicando cada uno de estos 7 pasos. El 7º es someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes que cuando tú te sometes, hermano, Dios va a manifestar su gloria en tu vida? Aleluya. ¿Pero qué es someternos unos a otros? Ejemplo, ¿cómo se somete el esposo a la esposa? Y la palabra someter no quiere decir que la mujer va a mandar y que entonces ahora el hombre va a obedecer todo lo que la mujer dice. Tenemos que entender lo que significa someternos unos a otros. La diligencia te va a ayudar a entender que someter, fíjate bien, que cómo se somete un esposo a su esposa cuando ve por sus necesidades. ¿Cómo se somete un padre a sus hijos cuando ve por las necesidades de sus hijos? Pero
A veces pensamos, ay, entonces le voy a comprar zapatos, le voy a hacer esto. Fíjate, muchas veces le compras cosas de estas, pero te olvidas, hermano, de ver sus necesidades espirituales. ¿Qué necesita tu hijo? Espiritualmente hablando. ¿Qué necesita tu esposa? Espiritualmente hablando. Esposa, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué necesita tu esposo? Espiritualmente hablando. Cuando dice someterse unos a otros en el temor de Dios, es aprendan a ver por los unos hacia los otros. Señor. Hermano, no solamente es predicarlo, es vivirlo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la iglesia, hermano. Yo trabajaba desde las 6 de la mañana, me salía yo de casa, hasta no tenía a veces hora para llegar. Yo podía llegar a las 10, podía llegar a las 11, podía llegar a las 9, a veces llegaba 8 de la noche. Y yo venía pensando, hermano, y yo venía diciendo en el transporte, ay, ahorita que llegue, me voy a quitar mi ropa, me pongo mi pijama, me pongo mis pantuflas. Ay, un ratito de relajo, un ratito de relax. ¿Pero qué crees, hermano? Cuando yo iba subiendo las escaleras para entrar a mi casa, había 3 criaturas hermosas que estaban esperando que yo llegara. Porque no me habían visto todo el día, hermano, y entonces querían platicarme lo que les había pasado y querían decirme esto y querían decirme el otro. Y entonces, hermano, yo llegaba cansado y yo quería descansar, pero cuando iba yo subiendo las escaleras, el Espíritu Santo me decía, fíjate qué importante es la guía del Espíritu Santo. No veas por tus necesidades solamente. Ve por las de tus hijas y ve por las de tu esposa. ¿Sabes qué pasaba con Lolita? Ella se paraba muy temprano, iba a dejar a las hijas, se apuraba con el quehacer, las iba a recoger y luego en la tarde tarea, comida y lavar y hacer aquí. Hermano, y cuando había noches que yo llegaba ya tarde, a Lolita la encontraba, hermano, cansada. ¿Y sabes qué me decía el Espíritu Santo? Atiéndela. Y varias veces, hermano, yo me acuerdo que ella estaba en la cocina, lave y lave trastes, y entonces la abrazaba por atrás, le daba un beso y le decía, amor, 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 a ver, te voy a quitar de aquí. Siéntate, déjame atenderte. Aleluya. Y hermanos, es un deleite. Es un deleite cuando tú haces lo que Dios te manda. Gloria a Dios. Someteos unos a otros, ¿en qué? Esposo, papá, ¿tú ayudas en los quehaceres de la casa? ¿Tú ayudas en la comida que prepara tu esposa? Tú recoges platos después de comer y tú lavas y tú acomodas la cocina. Hermano, 1, 2 veces a la semana no se nos van a caer las manos. ¿Qué dice el mundo? Ay, no, el hombre que hace eso es un mandilón. Un hombre que teme a Jehová vive en diligencia. Aleluya. Y ve por las necesidades de su esposa y de sus hijos. Pero también la esposa ve por las necesidades de su esposo. Sí. Hermanos, eso es lo que quiere decir someteos unos a otros en el temor de Dios. Muchos dicen, yo ya trabajé más de 40 años, yo ya hice, y ahora yo lo que quiero. Hermano,
Qué bueno que ya trabajaste, qué bueno que te dieron una pensión, qué bueno. ¿Qué crees? Ahora es cuando tienes que ver por los tuyos. Aunque hayamos trabajado quién sabe cuántos años. Esto es diligencia. Vivir en el temor de Dios, someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuántas veces el esposito dice, yo ya te traje la quincena y a mí no me importa si tienes o no tienes para comer, si pasó un accidente en la casa? Hermanos, un hombre de Dios se somete y vive en el temor de Dios. Eso es diligencia. Aleluya. Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. ¿Qué es diligencia? Ahora vamos a hablar, hermano, en forma más práctica. Es cuando redimes el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Abajo lo dice. Es decir, hacer el uso correcto de tu tiempo. ¿A qué dedicas tu tiempo? Tengo que enfatizar esto porque el Espíritu me lo dice. Si te la pasas todo el día mirando TikTok, Facebook, WhatsApp y no sé cuántas más aplicaciones. Diligencia es que tú sepas en Cristo redimir tu tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hagas uso correcto de tu tiempo. Porque, ¿sabes? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, Dios va a recompensar de acuerdo a cómo usaste el tiempo. ¿Qué es diligencia? Hasta abajo dice, ser prestos, hermano, listos, atentos. A ver, vamos a ver un ejemplo muy claro. Te voy a volver a decir, diligencia es, hermano, que sepas redimir el tiempo. Vamos a encontrar un texto que dice la Biblia que tenemos que redimir el tiempo. Amén. Que hagas el uso correcto del tiempo. Amén. Hermano, significa que seas presto para las cosas del Señor, listo para todo lo que tiene que ver con tu vida espiritual, tu familia, hermano, y que seas atento, hermano. Fíjate bien. Amén. Un ejemplo muy claro está en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo sabes que tú eres diligente? A través de esta frase. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué le dijo Saulo a Jesús cuando le dijo, el Señor Jesús le dijo, dura cosa me es dar cosas contra el aguijón, mira, tú eres esto es. Y dice la Biblia que él entonces todo tembloroso, hermano, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Se convirtió en un hombre diligente. La expresión ¿qué quieres que yo haga? Habla de que somos prestos, de que estamos listos para lo que el Señor mande y que somos atentos a las indicaciones que Él da. Eso es vivir con diligencia. Amén. Hermano, ¿eres presto para ir a la iglesia? ¿Te alistas rápido para estar en las cosas del Señor a primera hora? ¿Eres atento para anotarte en la lista de los que hacen el aseo del templo? Hermano, esto significa, hermano, ser diligente. Es una manera práctica. Ya te dije, un ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando era Saulo, lo encuentra Cristo Jesús, lo derriba porque tiene que quitarle orgullo, soberbia, hermano, y cuando se presenta con él, ¿qué le dice Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? Esto habla de diligencia. ¿Quieres mirar otro ejemplo de diligencia? Abraham. Cuando Dios le dice, ahora quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y hermano, ¿qué hizo Abraham? Lee Génesis 22 y ve como cuando Dios le pidió a su hijo,
cómo actuó Abraham. Él fue presto, él estuvo listo y estuvo atento a las indicaciones de Dios. Amén. Siguiente diapositiva, hermano. ¿Qué cosas se oponen a la diligencia? Porque estamos hablando de diligencia, pero ¿cuál es la, hermano, oposición a diligencia? Es negligencia. La negligencia es cuando somos perezosos y perdemos las oportunidades de Dios. Fíjate bien, la negligencia es lo que se opone a la diligencia. ¿Qué es negligencia? Cuando somos perezosos y perdemos las oportunidades de Dios. A ver, ¿cuántas oportunidades Dios ha querido brindar a tu vida? A través de un trabajo, a través de una bendición, a través, hermano, el Señor va a usar muchas maneras para bendecirte. Pero cuidado con la negligencia. ¿Qué se opone a la diligencia? La negligencia. ¿Y qué es negligencia? Cuando la iglesia no tiene cuidado y actúa con pereza. Ay, mañana. Mira, hoy no vamos al culto. Mejor mañana. Mejor, hermano. ¿Qué tal si ese día te quería bendecir Dios con alguien en la iglesia? ¿Te imaginas? Un día, un joven y su esposa estaban muy jóvenes y no tenían dinero para irse a la iglesia. Y entonces, fíjate, a veces actuamos así. Y le habló a su líder y le dijo, mira, es que no tenemos dinero, no vamos a ir a la iglesia. ¿Y sabes? El líder, inspirado por Dios, le dijo, hermano, no faltes a la iglesia. En otras palabras, le estaba diciendo, no seas negligente. No pierdas la oportunidad de Dios. Es que no tenemos ni para irnos. ¿Y sabes qué le sugirió el líder? Te voy a invitar a que hagas algo. Consigue dinero para el pasaje, pídele a un vecino, a un hermano, a alguien que tengas cerca y yo te lo repongo. Pero no faltes a la iglesia. Fíjate lo que pasó. Él se movió, pidió prestado, el líder le iba a reponer ese dinero para que lo regresara. Cuando él llega a la iglesia, hermano, Dios ya había puesto en el corazón de otro hermano. Y cuando lo ve que llega a la iglesia y están en el culto y participan y aquí y allá, acaba el culto y ese otro hermano se acerca con él y le dijo, oye, hoy me dijo el Señor que te bendijera. Aquí te traigo una ofrenda de amor. Y le dio, hermano, le dio una ofrenda. Y el joven empezó a llorar, hermano, y entonces se acerca y le dice el líder, ¿qué tienes? Mira, si yo hubiera faltado, si yo hubiera sido negligente, Dios no me hubiera bendecido. Hermano, ¿cuántas veces tú faltas a la iglesia? Mira las maneras de Dios de hoy congregarnos. Fíjate la bendición de Dios. Hoy te puedes congregar a través de Facebook, a través de estas aplicaciones. Hermano, pero cuando eres negligente dices, hoy no, ¿para qué me conecto? Mejor me voy al cine, mejor hago esto, mejor hago aquí. Cuidado. Eso es actuar con negligencia. ¿Y cuántos testimonios te puedo contar? Hermano, fíjate bien, ¿qué es diligencia? ¿Qué se opone a la diligencia? La negligencia, cuando somos perezosos. Hermano, siempre tienes que decirle no a la pereza espiritual. Porque la pereza espiritual te puede hacer perder las oportunidades que Dios tiene para ti.
de un trabajo, de una bendición, de muchas cosas que tiene preparadas para ti. Hermano, cuando no aprovechamos el tiempo de Dios, Eclesiastés 9:10, mira, ahí está escrito aquí en esta diapositiva, todo lo que te viniere a la mano a hacer, ¿qué dice? Hazlo según tus fuerzas. Ahí está, pastor, fíjese todo lo que me venga a la mano a hacer. Entonces, como tengo que ir de vacaciones, no voy a la iglesia. A eso no se refiere la palabra. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, está diciendo, todo lo que Dios está poniendo para que hagas, hazlo. Cuando dice según tus fuerzas, no está diciendo que sea según tu entendimiento, sino según la gracia que Él te ha dado. Aleluya, Señor, aleluya. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo. En la gracia. Hermanos, yo no sabía manejar un auto. Yo me consideraba muy torpe para aprender a manejar. No entendía cuando me explicaban. Uno de mis hermanos, me quiso enseñar cuando yo tenía 20, 21 años. Y me dijo, súbete, mira, yo te voy a decir esto. Hermano, aunque me explicó, aunque me dijo, ¿qué crees? Me subí a un parque. Y yo dije, no, esto no es para mí. Y no quise aprender a manejar. ¿Qué crees? Pasa el tiempo, me caso con Lolita y Dios nos da un carro. Y entonces me dice Lolita, amor, es que tenemos que ir a recoger el carro porque ya nos lo entregan hoy. Y entonces le contesto y le digo, Lolita, es que yo no sé manejar. ¿Cómo que no sabes manejar? No sé manejar. Fui negligente. ¿Cómo me acuerdo, hermano, que le dije, perdóname Dios, perdóname por no haber aprovechado ese tiempo de haber aprendido? Pero aquí estoy, me arrepiento, Señor, y yo quiero ser diligente. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué hizo Dios? Me envió un varón que me dio una sola lección y me sacó a una avenida muy transitada, de 4 carriles, y me dijo, aquí es donde vamos a aprender. Hermano, me dio las indicaciones y todo, y yo me acuerdo que empezó a jalar el carro, hermano, y ya nos volvimos a meter otra vez a la unidad donde vivíamos, etcétera. La única clase. Y el carro, ahí estaba. Nos íbamos a trabajar, Lolita y yo, hermano, y el carro ahí se quedaba guardado porque me acuerdo que un día le dije, Padre, en el nombre de Jesús ya sé lo que es manejar. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, maneja tú. Quiero manejar en la gracia, Amén, Señor. no en mi entendimiento. Hermano, y encendí el carro y empecé a meter la velocidad y me jalé, hermano, y que llego a mi trabajo. En la tarde le llamo a Lolita y le digo, Lolita, en tanto tiempo te paso a recoger. ¿Tan poco tiempo? Le digo, sí, porque traigo el carro. ¿Qué? ¿Te lo trajiste? Sí, Lolita. Todo lo que te viniere a la mano a hacer en Cristo, hazlo. En la gracia, hazlo. Amén. Aleluya. No te limites. Aleluya. Que no te limite el miedo, que no te limite el yo no puedo, el yo no sé. Hermano, todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según. Pero tú recuerda que esas fuerzas no vienen de ti. Vienen de Dios. Amén, Señor. Y hermano, en el nombre de Jesús. ¿Estamos aquí? Aleluya. Siguiente palabra, hermano. ¿Qué se opone a la diligencia?
también las distracciones. Así como la negligencia, las distracciones. ¿Cuántas cosas te están distrayendo de las cosas del Señor? ¿Qué otro aspecto? Las obras de la carne. Hermano, vamos a ver Proverbios 4:27. Siempre tenemos que mirar la palabra, hermano, porque, hermano, ¿qué es una distracción? Algo que te desvía de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántas veces ya estás listo para ir a la iglesia y te llegan visitas a tu casa? A ver, iglesia, vamos a hablar de este aspecto. Te llega una visita a tu casa y tú ya dispusiste para estar en la iglesia y que dices, ay, pues me llegaron visitas, ya no voy a la iglesia. Esa es una distracción. ¿Qué está haciendo esa distracción? Te está desviando de los propósitos de Dios. Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Tu caminar, ¿cómo debe ser? Siempre hacia adelante. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4:27. ¿Cuántas cosas te quieren distraer de la perfecta voluntad de Dios? Cuando es día de oración, cuando es día de culto, cuando es día de enseñanza. Yo también fui congregante, hermano. Antes de ser pastor, yo era una ovejita, me congregaba los miércoles, me congregaba los viernes, me congregaba los domingos y empecé a tomar clases los sábados. Y sabes que el día que yo tenía que estar en la iglesia era el día que más se cargaba el trabajo en la oficina. Pero yo le decía al Señor, Señor, oro y tomo dominio sobre estos horarios porque yo tengo que estar en tu casa. ¿Y sabes qué hacía Dios? Me respaldaba. ¿Sabes cuántos años tengo asistiendo a la iglesia? Sin faltar a un culto, hermano. Gloria a ti, Señor. Hermano, ¿qué te está distrayendo? Al distraerte, evita que seas diligente. Las obras de la carne también, hermano, te desvían de la diligencia. Gálatas 5, hermano. Gálatas 5 del versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice la Biblia, fíjate, habla de heredar, no heredarán. ¿Sabes que cuando eres diligente, la diligencia te va a ayudar a heredar? Señor. ¿Qué hacen entonces las obras de la carne? Te apartan de tu herencia. Te apartan de ser diligente en las cosas del Señor. Algo que te voy a recalcar en el punto número 3 o en el tercer puntillo, hermano, de esta presentación. ¿Qué se opone a la diligencia? Las discusiones necias. Una discusión sobre algo, sobre esto, sobre... Hermano, ¿cuántas veces discuten los esposos? ¿Cuántas veces hay una discusión en la casa? ¿Sabes qué hace la discusión? Hermano, te está impidiendo que tú actúes diligentemente. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 2:23. Tenemos que mirar bien la palabra, hermano, porque la palabra te va a ayudar. Acuérdate cómo comenzamos, hermano. No podemos ser necios, tenemos que ser sabios. El sabio, hermano, camina con sabiduría, hermano. 2 de Timoteo 2,
versículo 23. Y siempre es pertinente que miremos el contexto de lo que Dios nos está hablando, hermanos. ¿Tienes la palabra, hermano? Mira, vamos a ver cómo dice el 23. Pero desecha las cuestiones necias. ¿Cuántas veces nos trabamos en cosas necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. ¿Qué es una contienda? Pleito. No, pero es que así se deben hacer las cosas, y así quiero que se hagan, y así deben hacer. Hermano, ya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Somos siervos? A veces pensamos que el ser siervo es el que es pastor, el que es apóstol. Hermano, todos los que venimos a Cristo somos siervos de Cristo. Porque mira cómo dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mansedumbre, no altanería, hermano. Es que yo aquí mando, es que se van a hacer las cosas como yo digo. Hermano, estamos hablando de diligencia. El diligente evita las discusiones. Y sobre todo cuando son discusiones necias, que lo único que acarrean son disputas, hermano. ¿Qué son esas disputas? Contiendas, hermano. ¿Nos habla la palabra? Amén. Aleluya. Hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos pide Dios para ser diligentes? Yo creo que tú ya lo tienes, hermano. La iglesia ya tiene esto, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro ser. ¿Sabes qué se requiere para ser diligente? Mansedumbre y humildad. Hermano, ¿eres manso? ¿Qué es ser manso? Inofensivo. Que no ofendes. ¿Cuántas veces, hermano? Porque así es la naturaleza caída. Nos enseñan a hablar, hermano, y a veces echamos indirectas. No, hermano. Eso es caminar fuera de la diligencia, hermano. Mateo 11, 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Aquí te lo estoy poniendo en la diapositiva. Porque mi yugo, dice el 30, es fácil. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Mansedumbre y humildad. Hermano, ya Cristo viene. ¿Y sabes qué tipo de iglesia es la que quiere encontrar? Una iglesia diligente. Una iglesia, hermano, que es mansa, humilde. Es que ya le dije 20 veces y no corrige. Hermano, mejor ora. Métete en la mansedumbre y humildad de Cristo. Si ya dijiste, ya hablaste, ahora, hermano, es tan fácil. Si dile al Señor, mira, yo ya hablé, yo ya dije, ahora, Señor, te lo dejo en tus manos. Tú obrarás. ¿Y cómo crees que va a obrar Dios? Dios obra para bien, hermano. Señor. Amén, Señor.
¿Aprendemos esto, iglesia? ¿Qué se requiere para ser entonces diligentes? Mansedumbre y humildad. ¿Dónde está escrito? Mateo 11, 29 y 30. Hermano, no es difícil el yugo de Jesús, es fácil. Es ligera su carga, hermano. Hermano, primera de Pedro 4, 2, 3. En la siguiente diapositiva, hermano, está escrita aquí este texto. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya Cristo viene, nos resta un tiempo determinado para que Cristo venga. Entonces, dice la Biblia, no debemos de vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Una iglesia diligente, hermano, como sabe que ya se acaba el tiempo, ya no vive conforme a las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Deseos inmoderados. Deseos que no tienen control. Ejemplo, ya tengo un celular, quiero otro, quiero el que sigue y quiero esto. Ya tengo un carro, quiero otro, ya tengo aquí. Hermano, eso es concupiscencia. Un deseo inmoderado de los bienes terrenos. Hermano, así vive el mundo. El cristiano no debe vivir así. Hermano, nuestros ojos deben estar puestas en las cosas celestiales, no en las de este mundo. Última diapositiva, hermanos. Salmo 90, 12. Ahí está escrito en la diapositiva. Enséñanos de tal modo a contar que traigamos al corazón. ¿Puedes levantar tus manos, iglesia? ¿Puedes levantar tus manos, iglesia? Y puedes decirle al Señor, enséñame de tal modo a contar mis días, que traiga a mi corazón sabiduría. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que tu iglesia seamos una iglesia, oh Dios, en el nombre de Jesús, con diligencia, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar un canto, hermano. Deja hacia arriba tus manos, canta un canto. Vamos a terminar de esta manera, en el nombre de Cristo Jesús. Deja tus manos arriba. Aleluya. Cristo es bueno. Cristo el Señor es el único hacedor de maravillas. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así dile al Señor, hoy pido tu sabiduría, hoy pido tu gracia, hoy pido tu unción, Señor, en Cristo Jesús. Pues tú todo lo
frente a ti. Dice el Señor: iglesia amada, no pelees más, no discutas, dice el Señor. El enemigo está buscando cómo derribarte y está poniendo para que tú discutas y pelees, porque él sabe que esas son las armas de él: pleitos y discusiones. ¿Sabes lo que el enemigo está robando cuando tú te enfrascas en discusiones y pleitos? Está robando tu salud. Porque una discusión hace que se enferme tu cuerpo y viene enfermedad. Dice el Señor: ya no pelees más. Toda causa, entrégamela a mí. Toda situación que se ha salido de control, dice el Señor, preséntala. Pero no pelees, dice el Señor. Hoy sano tu corazón, hoy sano tu cuerpo, hoy sano toda dolencia que ha habido en tu cuerpo. Hoy yo te limpio, dice el Señor. No discutas más, dice el Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Y la palabra de Dios dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Que Dios te bendiga, iglesia. Camina en diligencia. Repasa cada una de estas cosas para que tú veas que sí se puede caminar en diligencia. En el nombre de Jesús. Dios te guarde mucho, iglesia. Dios te guarde mucho, iglesia. Dios te bendiga. Dios es haciendo la obra perfecta. Bendiciones a todos los que se pudieron conectar en las dos aplicaciones, tanto en Facebook como en la otra que estamos iniciando como iglesia, para poder participar de estas enseñanzas. La paz de Dios es con ustedes. Muchas bendiciones, iglesia.